bendiga mucho. Gracias a Dios, estamos delante de su presencia. Decía hace rato en la oración, lo que nos tiene en su presencia es la sangre de Cristo. Las demás cosas Dios también las dispone, también nos ponemos de nuestra parte, pero ¿saben? Sería imposible estar aquí delante de su presencia. Sería, si nosotros con todo nuestro esfuerzo intentásemos llegar a Él, no podemos. Fue Él quien abrió ese lugar hacia nosotros. Tengan la habilidad de tomar asiento. El tema de hoy es curioso para los fechas. Ahí se ve una moneda de diapositiva. El hermano Alan me dijo que un día me pregunté sobre qué tema le gustaría que hablase. Me dijo una introducción a la Semana Mayor. Y yo traigo ese tema trabajándolo desde hace un tiempo, en la parte del mundo espiritual, y me interesa en particular la parte del mundo espiritual en el ministerio del Señor Jesús. Es importante porque a veces solamente tomamos una parte del mundo, el mundo material. Ocurrió con los fariseos, con los saduceos, que tal persona traicionó a Jesús y eso. Pero también hay una respuesta espiritual a todas las cosas. Ahora, lo puse en letras en fondo negro y como que alarma un poquito. Es para llamar tu atención, pero yo no quisiera que llegásemos a este tema con miedo. Veo aquí, por ejemplo, que hay niños, y quizás yo dentro de mi cabeza pensé, le voy a dar este tema a los niños. Pero por otra parte, sí, porque hay una realidad que le tocó a mi generación, y es que esos temas no se hablaban, en absoluto. Entonces, cuando no se hablan esos temas dentro de la iglesia, acudías a todos los lugares menos a la Biblia. Acudías a un programa de televisión, a una revista, a un youtuber que tenía cierta intuición sobre el mundo sobrenatural. Te explicaba su manera, sobre fantasmas, sobre demonios, sobre eso y lo otro. También podías tú acudir a películas. Las películas también tienen cierta razón en cosas, porque tampoco es como que una persona simplemente se puede imaginar. Muchos de los cineastas tienen interacción con este mundo espiritual, por eso nos pueden mostrar. Pero aquí, como ocurre en todas las historias, cada quien tiene su perspectiva. Y el enemigo tiene su propia perspectiva del mundo espiritual y nos las cuenta. Nos quiere vender su cuento, por así decirlo. Pero la perspectiva de la Biblia es la perspectiva real, la perspectiva que tiene de parte de Dios. Mundo espiritual, ahí no puse la palabra también, porque no vamos a hablar todo el mundo espiritual, vamos a abarcar una parte muy interesante. Mundo espiritual demoníaco. Y cómo el mundo espiritual demoníaco afrontó el gran reto, la gran amenaza que constituyó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Spoiler, perdieron. Siguiente diapositiva. Quiero dejar una advertencia, quiero dejarla muy claro. Lo he mencionado. Siguiente, por favor. No tengas miedo. La imagen que ven allí es un ángel creado por computadora según el relato de la Biblia. Y me resulta irónico que probablemente estos seres, y puede ser inclusive más terrible de lo que están viendo allí, estos seres llegaron con algunos profetas, llegaron con María, por ejemplo, llegaron con personas muy particulares, y sea que luzcan así o no, eran imponentes. Y llegaban con una palabra muy extraña: no temas. Sí, lo que vamos a hablar es abrumador, pero no temas. Estamos seguros. ¿Por qué? Siguiente diapositiva. Cristo venció. Libro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 19. Lucas 4, 16 al 19. Voy a dar lectura, ustedes síganme solamente con la mirada. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién está yendo a la sinagoga? Señor Jesús. Cristo. Sigamos. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Con este discurso
abre el Señor Jesús su ministerio dentro de las sinagogas. Es parte del ministerio público, diciendo: voy a libertar a todos los cautivos, a sanar a los ciegos. Y pensemos en dos mundos que abarcan estos cautivos y ciegos. Por una parte, los cautivos físicos, los ciegos físicos. Había personas que estaban siendo presas de una enfermedad. Por ejemplo, había una mujer con flujos de sangre que padeció esa enfermedad durante muchos años, estaba cautiva de esa enfermedad. Pero también había ciegos espirituales que veían que no podían ver realidades espirituales que estaban cerca de ellos. Por ejemplo, un endemoniado dentro de una sinagoga. Él se sentía a sus anchas y jamás se manifestó de una forma agresiva. Iba los sábados, se reunía, leía la Torah y feliz de la vida. Y todas las personas de allí no veían la realidad. Que tuvieron que, en el caso de los demonios, salir huyendo, despavoridos de miedo. Entonces, siguiente diapositiva. Ya aclarada esta advertencia, no temas. ¿Por qué? Porque Cristo venció y nos liberta. Ahora sí vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Y les traigo con ustedes las 3 I del mundo espiritual demoníaco en el ministerio de Jesús. Pongan mucha atención. Es una estrategia que yo puse aquí para que intentemos memorizar lo que el carácter de los demonios durante este periodo. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Ignorancia, impotencia e invalentía. Este es el carácter de los demonios. No saben, primero, no le saben. No saben absolutamente nada, vamos a verlo con versículos. Se les presentan cosas que jamás habían visto en su vida y se quedan así como el conito así de cargando porque no entienden lo que está pasando. Pasan las cosas demasiado rápido para que ellos puedan averiguar quién es el que les habla. Segundo, impotencia. No solamente no le saben, sino no le pueden. Llega el momento en que tienen que pedir permiso porque no tienen autoridad ni poder ante ciertas circunstancias. Los demonios, por otra parte, también tiemblan. Tienen miedo, están acobardados. En el periodo del ministerio de Jesús no solamente no saben lo que está pasando, están en completa ignorancia y caos, no solamente ya no pueden hacer lo que antes hacían, estar a sus anchas, sino que también tiemblan de miedo, porque aunque no saben lo que está pasando, saben que les va a ir mal. No sé si tienes esa sensación, a lo mejor caminando por la noche, a lo mejor cuando está algo mal, a lo mejor cuando estás solo, en que sientes que alguien te está viendo. ¿Ha pasado? ¿O que algo va a pasar? ¿No? Los animales, por ejemplo, son muy perceptivos en cuanto a los temblores. Los gallos a veces cantan o los perros ladran días antes, un día antes de un temblor. Conocen, tienen cierta sensibilidad, no espiritual, sino material, respecto a lo que va a suceder. Aunque no saben expresarlo con palabras. Y nosotros también. A veces sentimos que algo bueno o malo va a pasar, pero no sabemos decirlo. A lo mejor se pasa, siento alegría. No sé por qué. Y después de unos minutos te dan una muy buena noticia. Más o menos era el carácter de los demonios, de esas potestades, en el ministerio del Señor Jesús. No sabían exactamente qué les iba a pasar, pero ya temblaron. Es una respuesta natural de una presa ante un cazador. Hay 3 reacciones por lo menos que los seres conscientes hacemos, y también los que no son tan conscientes. O te paralizas, o huyes, o peleas. Y para eso no necesitas demasiado conocimiento de lo que está pasando, simplemente lo haces, simplemente reaccionas. Por ejemplo, el temblor de 2017, hermanos. Todos estaban aquí en México cuando pasó, alguien viajó al extranjero. Pregúntense qué hicieron en ese temblor. Se hicieron bolita en la calle cuando está temblando. Es una reacción normal, hermanos, no es juzgando. O a lo mejor buscaron por todos los medios llegar a casa, huir. A lo mejor pudo haber sido. O a lo mejor quisieron pelear. Hay personas que se ponían histéricas, gritaban, querían ir con sus hijos, querían salvar a personas. Y es una reacción también. Todas son reacciones normales. Ahora, es curioso porque siempre atribuimos estas reacciones a nosotros como humanos. Como que tenemos la idea de que somos las únicas personas que existimos. Básico. Es una persona es un ser que tiene voluntad, sentimientos y siempre se olvida de pensamientos. Nosotros los humanos no somos los únicos
únicos seres que tienen eso. Los animales no pueden todo eso. Sí tienen sentimientos, bueno, sí tienen sensibilidad, pero no solamente los humanos, sino también Dios, y también los ángeles, y también los demonios. También ellos temen, también ellos huyen, también ellos se paralizan o pelean. Dicho esto, vamos a ir una por una. Siguiente diapositiva, por favor. Ignorancia. ¿Por qué yo digo que el gremio espiritual maligno estaba en ignorancia? Siguiente diapositiva. Es un texto que todos conocemos. Todos conocemos. De hecho, este texto está antes de que Jesús llegue a la sinagoga y dice que yo he venido a libertad. Dice ahí, es Lucas 4, del 3 al 4. Entonces, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4, del 3 al 4. Muy interesante porque aquí lo que hace el enemigo es poner en cuestionar si era el Hijo de Dios. Sí, pero no era si era el Hijo de Dios, si era el Hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, Jesús no responde a esa pregunta, a ese cuestionamiento. Bueno, hace dos cosas el diablo. Dice: si eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierte en pan. ¿Okay? Entonces, hay dos cosas. Primero, el cuestionar si es hijo de Dios, y después el que puede convertir la piedra en pan. Y realmente Jesús solamente responde a una sola cosa. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, esa cuestión, y me la preguntes, yo no estoy aquí por lo que Dios me pueda dar de comer, porque yo estoy ya comiendo de su presencia, experimentándole a Él. Ahora, Jesucristo no pone sus credenciales, no contesta la primera cuestión, si eres hijo de Dios. Y ojo aquí, porque la pregunta no es si eres el hijo de Dios. Es muy diferente hijo de Dios, que somos tú y yo, a el Hijo de Dios, al Verbo encarnado, a la tercera persona de la Divina Trinidad. El diablo no sabía quién estaba hablando. Muchas veces hemos escuchado, hasta el diablo se atrevió a ir con Jesús, pero déjenme poner en posicionamiento eso. Muy probablemente no sabía con quién estaba tocando el diablo. De hecho, vamos a ver más adelante que cuando es evidente quién es, el diablo ni se aparece. Ningún demonio se aparece cuando se revela completamente. Pero aquí, cuando Jesús no está revelando su identidad, simplemente está respondiendo con la palabra, con herramientas, vamos a ponerlo así, que tenemos al alcance tú y yo. Es decir, tú y yo tenemos al alcance esta cita, pero no tenemos la deidad de Cristo a nuestro alcance, no somos Dios. Cristo, en lugar de usar las herramientas de su divinidad, usa las herramientas que tenemos al alcance de los humanos que hemos creído en Dios. Por tanto, muy probablemente el jefazo del mundo espiritual maligno, entre comillas, no sabía quién era al que le hablaba. Y muy probablemente, si hubiera sabido, ni siquiera hubiera estado. El supuesto de Satanás, del diablo, en este versículo, es esta persona, este gran profeta, fue al desierto y ha pasado 40 días y parece que está cumpliendo profecías. Está cumpliendo muchas profecías. Voy a aprovechar este momento en que está vulnerable. 40 días de ayuno sin comer. No tiene fuerzas. Es el pensamiento y el plan del enemigo. Pero, oh sorpresa, es los momentos en que está más fuerte Jesús. En que tiene más comunión con el Padre, en que su humanidad está completamente cubierta del Espíritu Santo. Si en un momento debió no acercarse de él, era este. Y sin embargo, él se atreve. Pues muy probablemente no sepa de qué se trata. De hecho, si recordamos los evangelios, los judíos no sabían que el siervo sufriente también iba a ser el rey y el Mesías. Como que no podían combinar ambas cosas. ¿Cómo es posible que un rey, que era bien poderoso, también sufra? Entonces, por ejemplo, hay un pasaje donde alguien pregunta: ¿está hablando del que iba a venir o del pueblo de Israel? Porque no congeniaban esas cosas. Entonces, no solamente el pueblo de Israel tenía este desconocimiento y por eso no reconocieron al Señor, porque era difícil. O sea, nosotros
hacemos como trampa porque sabemos, porque tenemos todo el canon, tenemos toda la Biblia y sabemos cómo acaba. Pero si hubiéramos estado en la época del Señor Jesús, hubiéramos estado tan perdidos como Pedro, como Juan, que Dios se preguntaron quién será este que a los demonios se les suele. Siguiente diapositiva. Impotencia. Y esta es como la parte, voy a ponerlo así, más patética que podríamos pensar que la condición de un demonio. Impotencia. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento popular y también de la iglesia que un demonio, por definición, es poderoso, por lo menos más poderoso que yo. Las películas se han encargado en gran manera de mostrarnos qué tan poderoso es, con efectos especiales. Incluso quizás algunos de nosotros hemos visto de primera mano que son poderosos. Puede ser. Pero en este periodo de la historia de la Biblia, los demonios son impotentes. No pueden. Siguiente diapositiva, por favor. Todos juntos, por favor. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. La pregunta de Jesús hacia este ser que había dominado el cuerpo del demonio, de esa persona es, ¿cómo te llamas? Y ellos contestan, Legión. Cuando una persona encara un poder más fuerte que él, dijimos que puede huir, puede pelear o puede congelarse. ¿De acuerdo? Yo no sé, no huyó, estoy seguro de eso, pero yo no sabría decirle si su respuesta fue un pelear o un congelarse. ¿Por qué? Ocurre muchas veces también en los animales. Han visto que cuando un animal quiere imponerse, como que se hace más grandes, el pavorear se expande. ¿Han visto videitos de periquitos que agarran pedazos de papel y los ponen a sus plumas? ¿No los han visto? Bueno, esto lo hacen para aparentar mayor tamaño y buscar a las hembras. Por ejemplo, es una táctica para intimidar, pero también para atraer a las compañeras. Bueno, aquí lo que está haciendo este demonio es como queriendo una de dos, o intimidar, diciendo soy legión. Legión significa una gran cantidad de demonios, una gran cantidad de un ejército, no soy uno, soy varios, o aparentar que le temblaban las rodillas de miedo. ¿Por qué? Porque lo que dice a continuación, por favor, y le rogaban que no los mandase al abismo. Por favor, no nos hagas daño. Estaban implorando en el suelo que no les hiciera el daño que merecían. Y le siguieron rogando que los dejase entrar en el hato de cerdos. Y les dio permiso. Tampoco poderosos eran los demonios en este pasaje que tuvieron que pedir permiso y rogar en el suelo a Jesucristo. No por nada los discípulos preguntaban, ¿quién es este que a los demonios se les sujetan y le piden permiso? Siguiente diapositiva, por favor. Invalentía o miedo. Siguiente. ¿Todos juntos? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta este momento la identidad de Cristo, no solamente para los demonios, no solamente para los judíos, no solamente para su familia, no solamente para sino también para sus discípulos, era completamente desconocida. Y Jesús, sabiendo que era el tiempo ya de entregar su vida, los llevó a este lugar. Cesarea de Filipo, ¿puede regresar a la diapositiva anterior? Ahí está. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Esto es como la primera parte del versículo 13. Podemos 14 y 16, siguiendo otra vez. Esta es esa región. Conozcan, ahí está Cesarea de Filipo. Y esta gran caverna, esta gran roca, tiene varios nombres. De hecho, actualmente se conoce como la roca de Pedro, pero también se llamaba gruta de pan o de panes o banes.
Es una gran roca que además esta cuevita tiene una caverna más subterránea, una gruta, y todavía debajo hay una corriente fluvial, hay un pequeño riachuelo. Y esta era considerada en la época de Jesús la puerta del infierno, por muchas situaciones que habíamos hablado ahí. Para empezar, el Antiguo Testamento es un territorio controlado por los Baales. De hecho, este lugar en concreto, donde lo cita Jesús a sus discípulos, es gobernado por el mismísimo Beelzebú, príncipe de los Baales, dios del inframundo, de este mundo y del inframundo, considerado en la religión de los cananitas. Pues, en el antiguo tiempo había sido eso. Y ustedes conocen, de hecho, que Dios prohibió al pueblo de Israel juntarse con los cananitas y seguir sus costumbres. Por ejemplo, había costumbres de sacrificar niños en el interior de esculturas de bronce, quemarlos vivos. Había cosas terribles, y este es su sede, es su lugar principal. Es más, dentro de todos los Baales, porque Baal es una categoría de seres espirituales, estaba Beelzebú, que era el príncipe, el primero, y este era su lugar, como su casa. Más tarde, también los griegos dedicaron este lugar a Pan. Pan es el dios de la naturaleza, que también exigía sacrificios humanos terribles. De hecho, justo aquí era su sede también. Cuenta la historia que lanzaban jóvenes, hombres y mujeres, a esa gruta, a ese río. Los trillaban contra la peña. Y lo hacían una y otra vez. Cada vez que uno caía y veían cómo el río se teñía de sangre, decían: Pan no se ha saciado, quiere más. Y siguen enviando más sacrificios y más, hasta que dejara de fluir sangre, porque en ese momento significaba que estaba saciado. Era un lugar demoníaco en extremo. Ahora, Pedro, Juan, todos ellos, todos los apóstoles sabían, a diferencia de ti y de mí, que no sabemos, esta piedra no representa nada para nosotros, hasta que les di un poco de información, ellos sabían perfectamente de qué estaba tratando el asunto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Todos juntos? Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok. ¿Recuerdan? Jesucristo hizo esta pregunta. Nos saltamos un versículo, pero es cuando Pedro dice: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, a diferencia de ti y de mí, que mucha gente nos ha dicho que Semana Santa se repite en Navidad, Pedro no tenía información externa, bien que le haya inculcado esta enseñanza. Es la primera persona que sabe quién es Jesús. Juan el Bautista, por ejemplo, aún siendo Juan el Bautista, o María, por ejemplo, no sabían exactamente quién era él. Sabían que tenía una misión importante, que su vida había sido anunciada por el ángel, que empezaba a cumplir profecías. Pero es Pedro el primero que dice: Tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios viviente. Por eso Jesús reacciona de esta forma: Bienaventurado, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló el Padre. El Padre que está en los cielos. Ahora, seguimos en el contexto. Estamos en la boca del lobo. Estamos justo en la sede del infierno. Lo que toda la civilización cananita y ahora los griegos, y también los romanos, porque también había un culto a Zeus ahí. Zeus también, si ustedes saben un poco de mitología romana, saben que son dioses muy sanguinarios. Por ejemplo, Cronos, el padre de Zeus, se comía a sus hijos. Hay pinturas horribles sobre eso. Y después ellos consiguieron salir de a su padre y mataron a su padre. Es una cosa tremenda. Allí también se hacía culto a Zeus. Es un lugar, una sede, y no por nada, siguiente diapositiva, no por nada pasa esto. Permítanme leérselos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Casi siempre cuando leemos este pasaje, nos preocupamos por el asunto de la primera parte de la canija sombreada. El asunto de la roca, de Pedro, y edificaré mi iglesia. ¿Ok? No vamos a tratar esto esta clase, sino la segunda parte. Y las puertas del Hades, ¿dónde están paradas ahorita? En las puertas del Hades.
Banias, en la que ahora se conoce como Roca de Pedro, pero era Cesarea de Filipos. Pongámoslo así. En Tlaxcala hay un municipio que es la capital de la pornografía y de la trata de personas. Imagínense que Jesús hubiera venido no hace 2000 años, sino en este tiempo, y se pusiera en la entrada de este municipio, ahí donde están todas las personas, y tiene las declaraciones. Las puertas de Tlaxcala de este municipio no van a prevalecer con la iglesia. Y están ahí todos los capos de las mafias, todos los narcos viendo. Ahora no crean que Belcebú y todas las huestes que están ahí se fueron de vacaciones y casualmente agarró Jesús y fue a Octavillas a hacer una declaración cuando nadie está. No, estaban allí. Estaban presenciando. Hay un salmo muy interesante que a veces no entendemos el contexto. Dice: alzaré mis ojos a los montes. Ahí lo pueden ver. Los hilos de la tierra. El alemán es este: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es decir, los montes no encuentro mi socorro. Pero volteo más arriba y está Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué es tan importante hacer la diferencia entre los montes y el cielo? Porque los montes en la época de David hacían sacrificio a los ídolos. Estaba cubierto de huestes malignas, de demonios. Constantemente Dios está mandando que dejen el culto y los lugares altos, porque sacrifican a los baales, porque hacen todo tipo de cosas horrendas. Y el salmista voltea a los montes y se pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y recuerda: alzaré mis ojos más alto que los montes, al cielo, porque Él hizo los cielos y la tierra. Y los montes que ahora me intimidan son nada en comparación del Dios que creó todo. Y la caverna que se ve tan intimidatoria, que está cubierta de huestes, no es nada frente al autor del cielo y la tierra que está allí. Los apóstoles, yo me imagino que pasan muchas cosas. ¿Cómo? Primero, Él es el Hijo de Dios, el que estamos esperando. Espera, estamos en la caverna, nos han escuchado todos, nos van a matar aquí. Y Jesús dice que esa caverna, esas puertas que se abren y cierran para devorar a víctimas, espiritual y materialmente hablando, no van a prevalecer contra la iglesia. Y no sé si ubiquen a un teólogo llamado Lucas Magnin. Él enseña muy bien este pasaje y dice que a veces en nuestra mente pensamos que esto de las puertas no prevalecerán es como una iglesia que permanece cerrada y el enemigo está afuera intentando entrar y no puede, porque es lo que dice el pasaje. A veces pensamos que eso dice, pero no dice. No habla de las puertas de la iglesia, habla de las puertas del Hades. Y lo que dice es que el infierno va a querer cerrar sus puertas para que nadie invada su terreno, y el Hijo de Dios despedace ese plan, rompe la puerta, la tritura, la extermina. Esta declaración no es solamente una declaración. Siguiente diapositiva, por favor. Michael Heiser, que es experto en la parte espiritual, y hace esta declaración increíble. Lean todas, por favor, si pueden hacerlo. Entonces lo que tienen aquí es Jesús diciendo: en efecto, voy a tomar el dominio de Satanás, donde él vive, el Señor de los muertos, y lo voy a convertir en su propia tumba. Muerte, yo seré tu muerte. Me encanta esa parte de: voy a convertir este lugar tan imponente, tan escabroso, en tu tumba, Satanás. No pasas de aquí. Y es más, unos locos en los siglos siguientes hicieron una iglesia allí. Fundaron una iglesia en esa roca, en esa caverna, en fe, en declaración de que las puertas del Hades van a prevalecer. Incluso en tu dominio puedo hacer mi iglesia. O sea, con esa fuerza puso todas las cartas sobre la mesa ante el territorio del maligno. Dijimos hace rato que el demonio es muy ignorante respecto a la identidad de Cristo. Pero aquí Cristo se revela completamente. Ojo que todavía les dice que esperen que aún no lo divulguen con los demás. Pero el reino espiritual estaba completamente avisado. Estaba amenazado de muerte. Eso es una amenaza de muerte. No solamente es una declaración de que nosotros como iglesia somos
cubiertos por Cristo, nadie nos puede hacer daño, sino también es una declaración de guerra en las puertas del infierno. No vas a prevalecer contra mí, dice el Señor. Siguiente diapositiva. Pero, y aquí viene la otra parte, porque esa parte de la cobardía, que aquí se intensifica, va a hacer que cambie la estrategia. Que antes, por ejemplo, los endemoniados, como no sabían quién era Jesús, aunque intuían que era alguien de temer, tenían la osadía de atravesarse en su camino. Cuando él iba a la sinagoga, no salía corriendo. Cuando llegaba a Galaria, pues todavía tenían el valor de ir a rogar en lugar de salir huyendo, ¿no? Pero lo que sigue, después de la declaración, y chequen los evangelios, el índice del endemoniado, de manifestaciones del enemigo, baja. Creo que ni siquiera ya hay manifestaciones. Ya no ven endemoniados en la Semana Mayor, donde están pasando muchas cosas. Ya no ven gente posesa, amenazando, diciendo esto, gritando. Se calman mucho. Ya entienden quién les está hablando. Sienten el miedo y cambian su estrategia. Ojo aquí, y esa es la parte peligrosa. Por una parte es verdad que las manifestaciones de Satanás existen, no podemos ser ignorantes a eso y debemos estar prevenidos, pero vamos a hablar después cómo nos prevenimos. Pero también el demonio es sutil. El demonio a veces usa estrategias y personas que no te imaginas, con una tranquilidad, una estrategia, pero también por cobardía. Siguiente diapositiva, por favor. Y valentía 2, el ataque de Pedro. Solo decimos. Lo que va a seguir, como el demonio tiene mucho miedo y no se quiere atravesar frente a Jesús, va a intentar usar a las personas que tiene junto a Jesús. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Todos juntos? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Siguiente, por favor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y siguiente, por favor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, aquí la ironía para los católicos, ellos piensan que Pedro es la roca, el primer papa y el infalible. Lo que le dice Jesús 2 versículos después es increíble. Apártate de mí, Satanás. No es infalible, como piensa la Iglesia Católica. Pero aquí lo interesante es que frente a la declaración de Jesús de que Él es el Cristo, que es el Dios mismo, lo que usan ahora es a Pedro, de alguna forma. Y esto realmente para ti, para mí sería difícil saber que hay influencia demoníaca, sino es que Jesús mismo lo dice: quítate de mí, delante de mí, Satanás. De hecho, este asunto de ten cuidado de ti mismo, no vayas porque no debes morir, creo que es lo que tú harías por tu amigo, creo que harías por la persona que quieres. No hagas esto porque te puede ir mal. Jesús dice: es necesario que yo sea crucificado, que vaya a Jerusalén, y Pedro se opone. Y no es sino hasta que Jesús nos revela el origen de esta declaración que sabemos que es algo venido de una estrategia demoníaca. La segunda parte dice que sobre no pones la mira en las cosas de Dios. Este problema con Pedro, y es quizás motivo de otro tema, el pensar qué llevó a Pedro a este punto, pero quisiera más decirles que no es como una posesión el asunto, no es que Satanás esté completamente dentro de Pedro y ya requiere también una liberación de parte del Señor. No es así. Satanás trabaja por lo menos de dos formas. Una, como lo hemos dicho, con los endemoniados, que son personas que desean voluntariamente rendir su voluntad a Él, los posesiona, pero también ocurre que los influencian usando sus debilidades, sus miedos, sus carencias, sus frustraciones. Por ejemplo, Pedro jamás en la vida, en particular él, iba a ser un discípulo de un rabí. Él era un humilde pescador. Y realmente yo creo que estaba muy agradecido porque de entre todos los humildes pescadores que tiene Israel,
y todos los eruditos y fariseos lo escogieron a él. Además amaba a Jesús, lo amaba, realmente cambió su vida para siempre. Creo que Pedro estaba agradecido y entendió además que era el Hijo de Dios viviente. Ahora, curioso que este amor, esta expectativa de lo que ahora es y no era antes, se le hizo un ídolo en el corazón. Más tarde Pablo dijo, si conocíamos en la carne a Cristo, ahora no lo conocemos así, lo conocemos por el Espíritu, porque vive en nosotros. Pero en este momento, para los apóstoles, era muy importante tenerlo cerca físicamente. Por eso, cuando se va Jesús, se le quedan viendo en el cielo y tiene que venir un ángel a despertarlos y decirles, ¿por qué se quedan viendo allá? Despierten, tienen que vivir la vida en Cristo, porque Él volverá. No se centren en su cuerpo que se les fue arrebatado. Él volverá para siempre, de mejor forma. Cerrado este paréntesis, seguimos a la siguiente diapositiva. No es un único pasaje donde hace estas cosas Pedro. O sea, ya vimos uno, cuando Jesús anuncia que va a Jerusalén, dice no, y Jesús lo reprende. Pero dos, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús está con Elías y Moisés, hablando de la resurrección, chequen las Biblias, Pedro le dice, ¿no quieres que hagamos 3 enramadas, que eran como casitas para descansar? Para ti, para Elías y para Moisés. Como diciendo, aquí estamos a gusto, ¿para qué hablemos de crucifixión? Mejor pasémosla bien. Pedro seguía pensando en cosas terrenales, en tener a Cristo a su lado, sin saber que lo que estaba sugiriendo, él no lo sabía, pero estaba diciendo, no te sacrifiques por la humanidad, de cierta forma. Después, Pedro, cuando en Jueves Santo, vamos a ver todo esto de la Semana Santa, aprenden a Jesús, él alza su espada y le corta la oreja. Le corta la oreja, como queriendo impedir que se llevaran a su maestro. A veces tenemos como una idea de que la hueste del infierno, después de saber quién es Jesús, quieren que Jesús muera. No. Llega un momento en que entienden que si Jesús cumple su cometido, se les acaba el teatrismo que tienen montado de gobernar a la humanidad. Entonces quieren hacer todo tipo de estrategias para impedir que Jesús vaya a la cruz. Y por eso se inventaron el proyecto Pedro. Vamos a convencer de alguna forma a Jesús a través de Pedro para que no vaya a la cruz, porque en el momento en que Él entrega su vida, nos destruye a todos nosotros, nos mata. Una y otra vez en los evangelios, alguien quiere impedir que Jesús vaya a la cruz. Alguien quiere impedirlo. Inclusive, cuando Jesús ora en el Getsemaní, manda a llamar a sus discípulos, a uno de los más queridos, entre ellos Pedro, y no se les hace casualidad que justo esa noche les entrara sueño y que no se pusieron a orar. O sea, ven a su maestro llorar y estar triste físicamente, y les pide vamos a orar, y se quedan dormidos. Ni siquiera una hora pudieron velar con él. Había una influencia espiritual particular para que Jesús en ese momento se sintiera solo y menguara su disponibilidad para entregar su vida. Es un plan terrible. Curiosamente, hemos hablado muy sutil, que viene de necesidades particulares de Pedro y los apóstoles de que permaneciera el Señor Jesús. Jesús lo sintetiza muy bonito, no estás viendo las cosas del cielo, estás pensando en la tierra. Pero seguimos con la secuela de esta película, Valentía volviendo a casa. Bueno, esto les invito a todos chicos, chicas, que esta semana mayor leamos con particular interés cómo reaccionan el mundo espiritual y los apóstoles a cada declaración, a cada actitud de nuestro Señor. Por ejemplo, lunes de autoridad, que Él seca la higuera y echa los camistas porque estaban haciendo de la casa de oración una casa de, ¿qué dice? De ladrones, una cueva de ladrones. Bueno, ladrones. Y no estamos hablando de un asunto espiritual solamente, sino de unas personas que quieren hacerse de dinero a través de lucrar en la iglesia. Pongan mucha atención en esta Semana Santa cómo todos querían que Jesús no fuera a la cruz, contra lo que creemos. Algunos sí, porque no sabían la historia. Algunos pensaban, vamos a acabar con por ejemplo, Caifás y otros, para que deje de hacernos problemas, ¿no?
Ya terminamos casi. ¿Tú te has sentido alguna vez así como Pedro? De que por tus necesidades has traicionado al Señor. Quiero contarles una historia de un amigo. Espero no traicionar su confianza. Hemos hablado de demonios, hemos hablado de la influencia de ellos en los cuerpos de los hombres, en las conciencias. Y quiero contarles un testimonio de un amigo que tuvo una posesión prolongada en su vida desde bebé. Él y su familia ya no, su familia solamente, eran santeros. Y este chico, mi amigo, fue dedicado desde el nacimiento no recuerdo exactamente qué hueso, tienen nombres específicos, ¿no? A la mayor y varias cosas, ¿no? Fue dedicado porque además ellos le profetizaron a su abuela, a su familiar, que él iba a ser un niño poderoso, un hombre poderoso, pero del enemigo, ¿no? Entonces, él estaba muy acostumbrado a vivir su vida entre su trabajo e ir a lugares de brujos y hechicería y todo esto. Conoció a Cristo y fue una pelea tremenda. Una pelea tremenda porque, por ejemplo, había noches en que había manifestaciones y el enemigo estaba tan frustrado porque no podía ya hacer uso de su conciencia, de su espíritu, que lo dañaba físicamente. Despertaba con rasguños, había manifestaciones en su habitación. Tan horrible era que su abuela, a pesar de que es bruja hasta la fecha, hasta ella intentó por todos los medios que le dejaran hacer daño a su nieto, a su querido nieto. Poco a poco esas manifestaciones menguaron. Pero hubo una situación donde su abuela le dijo: acompáñame. ¿A dónde? No, acompáñame. Lo acompañó a un lugar que no conocía, pero empezó a ver, entraban a la casa gente que sí conocía, grupos pues. Y él, de alguna forma habituado, porque él no le había sido como extraño vivir en ese ambiente, lo saludó o les ofreció la mano. Y en cuanto empezaba a ofrecer las manos, las personas hacían esto, retiraban. Se le quedaban viendo y le decían: ya te pasaste por otro lado, ¿verdad? Lo tenían como apestado. Había un rechazo y hasta cierto punto un miedo. Si esto queda escrito que fue un niño que fue completamente dedicado por sus padres y por él mismo a la santería y que recibió manifestaciones, fue alcanzado por Cristo, ¿cómo Dios no nos traerá de vuelta si estamos lejos, si estamos cayendo en sus errores? Siguiente diapositiva, por favor. Una gran verdad está escrita aquí, me gustaría que la leyera. No importa cuánto has caído, incluso si te has dejado usar por el diablo, Dios te quiere de vuelta. El regreso de Pedro y el regreso nuestro. No importa cuánto hemos caído, ni siquiera importa, y lo pongo con mucho signo de interrogación, ni siquiera importa si hemos sido usados voluntariamente por el diablo en algún punto de nuestras vidas. Dios es más fuerte y poderoso, y si venimos a Él nos echa fuera. Pedro negó 3 veces a Jesús. Pedro maldijo el nombre de Jesús para que se convencieran de que no lo seguía, temiendo de alguna forma por su vida. Quedó como payaso después de haber defendido a Cristo con la espada y decirle: pondré mi vida por ti. Después diciéndole: no le conozco. Y sin embargo, él mismo fue llamado a la presencia de Dios y vida positiva. ¿Todos juntos? Junto con tu salvación, Dios te ha dado autoridad. No solamente Dios nos restituye y nos hace parte de sus hijos, nos perdona, nos limpia, nos lava, nos rehabilita, inclusive personas que han perdido miembros lo recuperan, están enfermas, vuelven a tener salud. Dios quiere que hagamos esas cosas y más. Dice Él que mayores cosas harán. Inclusive dice: no se maravillen de lo que está pasando. Algunos salieron y predicaron los demonios, salían de los cuerpos. Y ya hemos estado creciendo. En tu nombre, hasta los demonios nos sujetan. Y dijo Jesús: no se maravillan tanto de que esto pase. Es decir, eso es cotidiano para ustedes, pero maravíllense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya. 2 realidades. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios, eres hijo de Dios.
Y la otra realidad, tienes autoridad de Dios. Si alguna película o persona te quiere inventar que no tienes autoridad y te dice el típico morro edgy, te voy a enseñar cosas de Satanás porque tú eres cristianito, o te quiero hablar de Satanás y vas a decir, sí, ¿qué quieres saber? ¿Quieres saber que él está vencido? ¿Quieres saber que mi Señor lo puso como estrado de sus pies? ¿Quieres saber que en la misma casa le hizo una tumba, le dedicó una tumba? ¿Quieres saber que yo, que soy de su iglesia, me prometió que las puertas del Hades no prevalecerían sobre mí? Y yo puedo llegar y romper la puerta y entrar y predicar. Eso es lo que le diremos a una adelante a las personas que quieran ponernos alguna enseñanza extraña. Pero abro también la puerta y con esto ya cierro para la oración. Los que estamos aquí tenemos esa certeza. Uno, de que el Hijo de Dios es Cristo, de que Él fue el Verbo encarnado y tiene poder. Dos, de que Él nos salvó. Y tres, de que tenemos autoridad. Si es así, o si no es así, vengamos al altar. Chicos, chicas, hay una realidad grandota, y es que muchos quieren decir, no, yo como soy pastor, o como yo tengo 30 años de evangelio, conmigo solo las demonios pierdan. La realidad es que la persona que tiene un día de cristiano, que tiene una hora, tiene autoridad ya. Si tú aceptaste a Cristo hoy por la mañana, hoy ves una manifestación demoníaca, en el nombre de Jesús la puedes parar. Y si eso es con el reino maligno, ¿qué será con tu vida y con el resto de las cosas que pasas? Vamos a orar, hermanos, levántense y en fe, digámosle gracias porque tú me diste libertad. Gracias porque tú quieres que yo vaya y liberte a otros con tu palabra. Señor, lo que no entendió Pedro, yo mismo no entiendo por qué fuiste a la cruz, por qué moriste por todos nosotros, por qué no estás con nosotros físicamente, Señor. Es lo que me da vida hoy, Señor. Tú dijiste que nos dejarías solo por un momento, porque eres el Consolador, y en cuanto bendijiste a toda la iglesia con su espíritu, todos fuimos partícipes de la sangre de tu Hijo, de tu Espíritu, de tu llamado, de tu gozo, Señor. Padre Santo, hoy como iglesia, Señor, amparados en la sangre de tu Hijo, sabemos, Señor, intelectualmente que las puertas del Hades no prevalecerían contra nosotros, pero Señor, te pedimos que hagas profundices esta enseñanza, que crezca en nuestros corazones, Señor, que nos ayudes, Señor, a tomar decisiones, Señor, a dejar de tener miedo ante una circunstancia, ante un vicio, ante un familiar, ante alguien que nos ha espantado, Señor. Y saber, Señor, que el mismo Cristo que ha puesto a temblar a las muestras de maldad es que está aquí ahora protegiéndonos y haciendo temblar, Señor. Padre eterno, gracias, porque tú quieres hacer una realidad y quieres que manifestemos lo que el Nuevo Testamento manifestó. A un Pedro que en su primera predicación salvó a miles con su testimonio, Señor. A un Pablo, Señor, que siendo enemigo público y matando a cristianos, llevó a miles, Señor, a tu evangelio, Padre Santo. Esas cosas que están escritas para nuestra edificación, pero también nos son para que llevemos a cabo tu palabra. Y te pido, Señor, por todos mis hermanitos y hermanitas que están aquí, Señor, ten la confianza de que el territorio que pise sus pies es tuyo, Señor, no del maligno. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque tú eres grande y eterno. Tú puedes cambiar la mentalidad en la que hemos vivido, Señor. Ese es el miedo, Señor. Yo no sé cuál de mis hermanos ha vivido episodios de opresión demoníaca o ha vivido cerca de confesión, pero tú, Señor, tienes todo el poder de echar la fuera para limpiarnos. Guíanos y bendícenos, Señor. Resplandezca en nuestro rostro delante de ti, Señor, por la gracia de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú quieres hacer esto realidad. Gracias porque tú vas a hacer gloriar en la vida de tus hermanos. Y te pido, Señor, que esta Semana Santa, Señor, sea de bendición para todos nosotros y podamos mirar con nuevos ojos la historia antigua, Señor, que es para nosotros. No que, Señor, tú sellaste, Padre Santo, nuestra redención. Tú exhibiste públicamente a todas las huestes en el madero. Pusiste una acta, Señor, diciendo que éramos libres, Señor, que nadie tenía derecho sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras almas, Señor. Porque tú, Señor, eres nuestro Señor que nos libra, que nos limpia, quien pelea por nosotros. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y te pedimos, Señor, que podamos llevarla a otros, que podamos, Señor, compartirla, que podamos, Señor, hacer
el nombre del Señor Jesús.